El sol apenas despuntaba sobre las montañas cuando Elías abrió los ojos. La brisa fresca de la mañana acariciaba su rostro y por un instante todo parecía en calma. Sin embargo, en su corazón había una inquietud que lo acompañaba desde hacía semanas. La sensación de que algo grande estaba por suceder, aunque no sabía qué. Se levantó y caminó hacia el río cercano. Mientras sus pies tocaban el agua fría, recordó las palabras que su abuela le había susurrado tantas veces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Esas palabras no eran solo un recuerdo, eran una promesa que resonaba con fuerza en su interior. Elías comprendió que Dios tenía planes para él, aunque el camino no siempre fuera fácil. Con cada paso, sentía cómo la fe comenzaba a disipar su miedo. De repente, un leve resplandor en el horizonte llamó su atención. No era el sol, parecía algo más, algo que lo invitaba a seguir adelante. Elías cerró los ojos y dejó que la promesa de Dios llenara su corazón. Protección, guía y esperanza estaban aseguradas, incluso en medio de la incertidumbre. Mientras el murmullo del río parecía cantar a su lado, una certeza se formó en su mente. La vida de Elías estaba a punto de transformarse, y él debía estar listo para descubrir la riqueza de las promesas divinas. Pero justo cuando iba a dar su primer paso hacia aquel resplandor, un susurro en el viento le advirtió que no todo sería sencillo. Elías respiró hondo y dio un paso hacia el resplandor. Cada movimiento parecía acompañado por una melodía invisible que lo animaba a avanzar, como si los mismos cielos le susurraran: «No temas, porque yo estoy contigo». Salmo 91, 4. Mientras caminaba, el bosque a su alrededor parecía cobrar vida. Las hojas susurraban historias de quienes habían confiado en Dios antes que él. Los árboles se inclinaban suavemente, como si quisieran guiar su camino. Todo, incluso lo más pequeño, parecía parte de un plan divino que él apenas comenzaba a entender. De pronto, Elías llegó a un claro iluminado por rayos dorados que se filtraban entre las ramas. Allí, sobre una piedra lisa, encontró un pergamino antiguo con letras que brillaban tenuemente. Sus manos temblaron al tomarlo, y al abrirlo, leyó: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Salmo 25, 14. El corazón de Elías se llenó de asombro y esperanza. Comprendió que este no era un simple hallazgo, era un mensaje directo de Dios, una invitación a confiar plenamente en las promesas que él tenía para su vida. Pero justo cuando levantaba la vista para mirar más allá del claro, una sombra cruzó rápidamente entre los árboles, recordándole que el camino hacia las bendiciones divinas también podía traer desafíos inesperados. Elías apretó el pergamino contra su pecho. Su fe era su escudo, y la certeza de que Dios cumplía sus promesas era su guía. Sin embargo, algo dentro de él sabía que este sería solo el primer paso de una jornada que pondría a prueba su valor y su confianza. Elías no podía quitar la mirada de la sombra que desaparecía entre los árboles. Una mezcla de temor y curiosidad se apoderó de él, pero recordó las palabras que habían iluminado su corazón. «Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Salmo 27, 1. Con paso firme, comenzó a seguir el sendero que la sombra parecía indicar. Cada crujido de las hojas bajo sus pies era un recordatorio de que el camino hacia las promesas de Dios no siempre sería silencioso ni fácil. Sin embargo, su fe crecía con cada paso, como un río que se hace más fuerte al encontrar obstáculos. De repente, el sendero se bifurcó. Una señal tallada en un árbol le mostró dos direcciones, una que llevaba hacia un valle iluminado por la luz del sol, y otra
que descendía hacia una niebla espesa. El corazón de Elías dudó por un instante. Entonces recordó otra promesa. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5, resonando como un eco del Salmo 32:10. Elías respiró hondo y eligió el sendero envuelto en niebla, confiando en que Dios lo guiaría, aun cuando no pudiera ver claramente el camino. Mientras avanzaba, la niebla parecía cobrar forma, revelando figuras que parecían sombras de miedos antiguos, dudas, temores y recuerdos de fracasos pasados. Pero en medio de la confusión, un suave susurro se hizo escuchar en su interior. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esa promesa lo sostuvo. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, reforzaba su fe. Las promesas de Dios no eran palabras vacías, sino un mapa para su vida. El camino era incierto, y la niebla aún no se disipaba. Pero Elías comprendió que, mientras confiara en Dios, ningún miedo podría detenerlo. Sin embargo, justo cuando la niebla parecía abrirse, escuchó un sonido que heló su sangre, un rugido profundo, salvaje, acercándose. El rugido resonó en el aire, vibrando en los huesos de Elías. La niebla se agitó a su alrededor, y de repente, una figura enorme y oscura emergió frente a él. Un lobo salvaje, con ojos que brillaban como brasas en la penumbra. El corazón de Elías latía con fuerza, y la duda comenzó a susurrarle. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para enfrentar esto? Pero entonces recordó las palabras que habían guiado cada paso de su camino. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Con un profundo suspiro, Elías levantó la mirada y dijo en voz alta: Señor, confío en tus promesas. El lobo avanzó, feroz, pero algo extraordinario ocurrió. Una luz suave comenzó a brillar desde el pergamino que Elías aún sostenía en sus manos, iluminando la niebla y haciendo retroceder al animal. Era como si la fe y la promesa de Dios se convirtieran en un escudo invisible, protegiéndolo del peligro. Elías dio un paso adelante, recordando otra promesa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Cada palabra llenaba su corazón de coraje. No estaba solo. Dios estaba con él, y ninguna fuerza del miedo podía derrotarlo. El lobo retrocedió, luego giró y desapareció entre la niebla. Elías, aún con el corazón agitado, comprendió algo crucial. Las promesas de Dios no eliminan los desafíos, pero sí fortalecen a quien confía en Él para enfrentarlos. Con renovada determinación, Elías continuó su camino por el sendero, sabiendo que lo que acababa de superar era solo el inicio de una serie de pruebas que pondrían a prueba su fe. Cada sombra, cada miedo, cada dificultad sería una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Mientras avanzaba, un susurro entre las hojas le pareció cantar: Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145:18. Y con esa certeza, Elías dio un paso más, listo para enfrentar lo que viniera. Elías caminó por el sendero, todavía con el corazón latiendo con fuerza, pero con una paz que antes desconocía. La niebla comenzaba a disiparse, dejando paso a rayos de luz que iluminaban flores silvestres a su alrededor. Cada pétalo parecía brillar con un mensaje silencioso: las promesas de Dios no fallan. Recordó otra palabra que su abuela solía repetir: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Elías comprendió que lo que había vivido no solo era una prueba,
sino también un regalo, la confirmación de que Dios cumplía sus promesas a quienes confían en Él. Mientras avanzaba, el bosque comenzó a transformarse. A su alrededor, el murmullo del río parecía entrelazarse con los cantos de los pájaros, creando una armonía que llenaba de esperanza su alma. Sobre una roca, vio un pequeño arroyo que reflejaba el cielo, y en ese reflejo, como si Dios mismo hablara, sintió la seguridad de estar exactamente donde debía estar. El pergamino que llevaba en sus manos brilló nuevamente, y las palabras que antes le habían dado valor parecieron multiplicarse. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Salmo 34, 19. Elías sonrió, sintiendo cómo su fe crecía con cada paso. Cada desafío, cada sombra superada, era una prueba que fortalecía su confianza en Dios y en las promesas que Él tenía para su vida. Sin embargo, mientras se detenía junto al arroyo, escuchó un canto diferente, suave pero insistente, que parecía venir desde lo profundo del bosque. Era un sonido que mezclaba curiosidad y misterio, como si algo o alguien lo estuviera llamando hacia un nuevo descubrimiento. Elías supo entonces que su viaje apenas comenzaba y que cada promesa de Dios sería una luz en medio de la incertidumbre. Con el corazón lleno de esperanza, avanzó hacia el sonido, preguntándose qué maravillas y pruebas le esperaban más adelante. El canto crecía a medida que Elías avanzaba por el bosque. No era un canto común. Parecía un lenguaje que hablaba directamente al corazón, un murmullo de esperanza y promesa que parecía guiarlo. Cada paso que daba, sentía cómo la presencia de Dios se hacía más tangible, como si los árboles mismos fueran testigos de su amor. De pronto, Elías llegó a un claro bañado por una luz dorada que caía desde lo alto. Allí, en medio de flores y arbustos que parecían brillar, un anciano de mirada serena lo esperaba. Sus ojos reflejaban paz